interesante, por eso dice ahí que es el prototipo de los trastornos psicóticos. No solo es la psicosis frecuente, sino que tiende a cruzar con anomalías en los 5 dominios temáticos más resaltados, o sea, presenta alucinaciones, delirios, pensamiento, discurso desorganizado, conducta motora claramente desorganizada, anómala, incluida la catatonia y los síntomas negativos. En este sentido, las alucinaciones ya sabemos que entonces tendríamos que pasar al tema de los delirios también. Recordemos que hay un trastorno delirante, pero en la esquizofrenia se dan delirios. El pensamiento desorganizado. Nosotros, ¿cómo sabemos que el pensamiento es desorganizado? Si no podemos leer una mente, entonces es a través del lenguaje o de lo que expresa la persona que el pensamiento está claramente desorganizado. Entonces, es de tomar en cuenta también la conducta motora desorganizada o anómala. Dicen estas personas que presentan esquizofrenia, muchas veces el comportamiento motor es marcado en aspectos de que las personas, cuando habla de catatonia, por ejemplo, son personas que se quedan en muchas veces posiciones rígidas, ¿sí? O presentan movimientos estereotipados, como estar subiendo y bajando un brazo, una pierna, o ciertas partes del cuerpo. Entonces ese comportamiento desorganizado, que también hace énfasis en este tipo de trastornos, en esta conducta, entonces es de tomarlo. Y los síntomas negativos. Esquizofrenia, cuando uno lee, busca situaciones en este aspecto, habla de síntomas negativos. También hay síntomas positivos. Cuando hablamos de síntomas positivos, no quiere decir que sean síntomas favorables o síntomas que van a beneficiar a la persona. Los síntomas que no lo menciona aquí, síntomas positivos, son los síntomas que aparecen arriba, o sea, las alucinaciones, delirios, lo que es característico de la esquizofrenia, son los síntomas positivos. Los síntomas negativos están relacionados al afecto, a la expresión emotiva y relacionado a este sentido. Por ejemplo, dice aquí en la página 78 de los síntomas negativos, la expresión emotiva disminuida y la bulia, o sea, la falta de interés en hacer alguna situación. La expresión emotiva disminuida constituye una disminución de la expresión de las emociones mediante la cara, tacto ocular, la entonación del habla, movimientos de las manos, la cabeza y la cara. Por eso, cuando usted tenga un examen del estado mental de una persona que tiene esquizofrenia, posiblemente el afecto sea plano, quiere decir que no presenta ninguna emotividad, ningún gesto característico, nada, no presentan ninguna situación, sino que se quedan sin movimiento y sin expresar absolutamente nada. Es importante desde el principio, desde la página 87, que son los delirios, que son las alucinaciones, que es el pensamiento, el discurso desorganizado y el comportamiento motor muy desorganizado, anómalo. Eso es para que nosotros, después de que busquemos diferentes trastornos, sepamos si la persona tiene delirios, alucinaciones, comportamiento desorganizado o síntomas negativos. El primero que aparece ahí son los delirios. Cuando habla de delirios, dice que son creencias fijas que no son susceptibles de cambiar las pruebas en su contra. O sea, esto está dentro del contexto del pensamiento de personas que tienen delirios y a pensar ciertas cosas que creen que son ciertas y nadie les quita esa idea de la cabeza. No sé si ustedes han oído hablar del delirium. ¿Lo han oído? Delirium. Sí, ¿qué es delirium? ¿Qué es el delirium? Eso para que no confundamos los términos de delirium con o delirio. Delirio y delirium son cosas completamente diferentes. El delirium es un trastorno neurocognitivo, se encuentra en ese grupo y su característica es una desorientación en tiempo y espacio, que es producida por alguna sustancia o por alguna enfermedad. Entonces es diferente, sí, para que no se vaya a confundir más adelante. El delirio ya sería un síntoma de los trastornos psíquicos y que es una creencia que era la persona fija y clavada en su mente de la situación que está apareciendo.
Seguimos con esto que está aquí y dice de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental caracterizada por la presencia de síntomas como alucinaciones, delirios, comportamiento extraño, así como apatía y dificultad de expresar emociones. Requiere de tratamiento especializado y es una enfermedad que se asocia con la adicción, como en el consumo de la marihuana. Eso es una comorbilidad de la esquizofrenia, de que las personas que padecen este trastorno en general tienden a consumir sustancias y es parte de esta situación. Entonces, en un momento de un episodio psíquico que tiene la persona que padece esquizofrenia, llega a eso, o sea, consumir sustancias y a perderse en un tiempo determinado y no regresar a su casa. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de conocer a alguien en un caso de esquizofrenia que haya vivido, que haya tenido cerca. ¿Cómo son esas personas? Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que nunca lo decretaron como tal con esquizofrenia, ¿verdad? Porque hicieron falta unos estudios biológicos para terminar de diagnosticarlo con esquizofrenia, pero hablaba sola. De repente estaba sosteniendo una conversación con uno y cuando uno notaba ya estaba hablando hacia otro lado, o cuando le agarraba un ataque se ponía a llorar, se jalaba el pelo y se pegaba contra la pared y decía que escuchaba voces y que esas voces le decían de que matara a las personas. Sí, claro, definitivamente que tenías que, o sea, sí, a veces no es necesario tener un estudio así médico, pero sí con los síntomas que usted definitivamente se estaba padeciendo esta situación. El origen de la esquizofrenia es genético, digamos, o sea, las personas ya nacen con esta condición, no es que se adquiera ni por un accidente, un trauma, un golpe. Estas situaciones lo que hacen, si le sucede a alguien, por ejemplo, un golpe, un accidente, un trauma, es acelerar la presencia de la esquizofrenia en la persona. Entonces, es un factor precipitante para la persona que padece esquizofrenia. El rango de la esquizofrenia aproximadamente está entre los 18 9 años antes de los 30 más o menos. Ya después es difícil que una persona vaya a adquirir la esquizofrenia. Entonces, ¿por qué creen que esta situación es genética? ¿Por qué creen? ¿Porque la persona nace así o se hereda la situación? ¿Qué creen ustedes al respecto? Creo que es por unas malformaciones en el sistema inmunológico y en el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo. Es que sí tiene, a veces no vemos exactamente la causa real de esto. Muchas personas dicen que puede ser heredad, se puede heredar. ¿Cómo se puede heredar la esquizofrenia, digamos? Definitivamente que una persona, en el caso de una mujer, se va a casar con alguien que tiene esquizofrenia, pero no lo sabe todavía. Entonces yo le pregunto a alguna de ustedes si alguna de ustedes se casa con alguien que tiene esquizofrenia, si saben que tiene ese diagnóstico, ¿qué lo harían? Casada con uno, van a decir, no sé. ¿Por qué no se casarían con alguien con esquizofrenia? No sé si está en lo correcto, pero hace poco yo escuché, mi cuñada es abogada, ¿verdad? Y estaba escuchando que dentro de los requisitos actualmente para uno poderse casar por el civil, están pidiendo también un como examen mental. Entonces, pero yo creo que una esquizofrenia, uno no sabe cuándo, uno no sabe
si con la persona que está contrayendo matrimonio tiene la enfermedad o no la tiene, ¿verdad? Porque la enfermedad se desarrolla a partir de algo que impacta la vida de la persona y probablemente ni la persona sepa que lo tiene, ¿verdad? Tal vez lo tiene dormido. Exactamente, o sea, nadie que tenga, la mujer se va a casar con alguien que tenga esquizofrenia, es difícil realmente. Pero, como usted dice, es cierto, las personas que tienen esquizofrenia no lo saben todavía. Entonces muchas mujeres se casan con personas, tienen hijos, y de nuevo esa enfermedad, el matrimonio a veces termina mal por eso. Pero ya dejaron 2, 3 hijos, así en ese sentido. Quizá los hijos no hereden esquizofrenia, pero más adelante, otra generación posiblemente sí lo vayan a desarrollar, y por eso se manifiesta de esa manera o de forma genética la esquizofrenia. Pero también, como usted decía, por aspectos genéticos de otra naturaleza también se puede desarrollar. Posiblemente alguna malformación o algo así sea la causa, pero sí se puede dar también en ese sentido por eso. Entonces, hay que ver también el origen de esa situación. Bueno, vamos a ver. El inicio dice, al igual que los trastornos del desarrollo neurológico, la esquizofrenia se contempla en el DSM-5 como un trastorno neuropsiquiátrico de genética compleja y una clínica que inicia durante una etapa previsible del desarrollo. Mientras que los trastornos del desarrollo neurológico tienden a comenzar en la niñez, los síntomas de la esquizofrenia tienden a aparecer sistemáticamente en la adolescencia, también en la juventud. Me decía una compañera en un curso anterior de que había visto un documental de que había niños que tenían esquizofrenia. Es posible que sí sean diagnosticados y es posible que existan niños que tengan esquizofrenia. Algo difícil realmente de diagnosticar, porque recordemos nosotros que los niños tienden a hablar solos porque tienen un imaginario o algo así. Entonces a veces más por el comportamiento agresivo, pero también existen otros trastornos en la infancia que demuestran este tipo de comportamientos. Entonces ahí sí tendrían que hacer exámenes neurológicos, digo yo, para poder ser diagnosticados de esa manera. La esquizofrenia es uno de los trastornos más complejos, más difíciles, no de tratar sino de poseer. O sea, es un trastorno bastante triste, porque la persona que padece esquizofrenia ya no se puede reincorporar a su labor, pierde su familia, puede llegar a cometer un acto de matar a alguien, por ejemplo, o de matarse. La persona que tiene esquizofrenia, es una situación bastante complicada. Ya que la compañía, en este caso, yo no sé si alguno de ustedes va a tener la oportunidad de ver ya en persona o de tratar a alguien así, y son bastante confusas realmente. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que la esquizofrenia tiene cura o no? No tiene cura, solo tiene tratamientos que mejoran la calidad de vida de la persona. ¿Psicoterapia puede tratar la esquizofrenia? Si hablamos así a nivel de psicólogos, podemos tratar la esquizofrenia. Se acompaña de terapia y se acompaña también de un psiquiatra, porque son personas que se tienen que medicar. ¿Pasó Kimberly, qué iba a decir? Sí, licenciado, yo le quería comentar que a mí me llama mucho la atención este tema. No conozco a nadie, pero sí he visto bastantes películas y he leído que las personas con esquizofrenia no tiene cura, como sí el trastorno, pero como comentaba Ana Lucía, con psicoterapia puede lograrse una mejor calidad de vida. Y como psicólogos entiendo que el papel que tenemos es el área social. O sea, incluso leía que como psicólogos buscamos que las personas con esquizofrenia puedan orientarse, puedan tener como la iniciativa de bañarse, de cuidar su aspecto físico, por darle un ejemplo. A lo que usted eso se llama psicoeducación. La psicoeducación contempla planes de tratamiento no solo para el enfermo, sino para la familia. Para poder tratar bien a un esquizofrénico puede estar medicado. Si está medicado no hay ningún problema. Si no está medicado, nosotros aunque usemos cualquier terapia conductual o la que ustedes quieran tener ahí a la mano, no se puede hacer mayor cosa.
Entonces lo que se hace es trabajar con la familia para que la persona que tiene esquizofrenia se tome su medicamento, para entender la enfermedad, para ayudarlo. Tal vez ya no va a regresar al trabajo que tenía antes, sí puede realizar otras actividades. Tal vez no se vea una persona discapacitada completamente, porque puede llegar a hacer ciertas actividades. No se puede trabajar en una empresa, digamos, con un diagnóstico de esquizofrenia. Es muy difícil, porque la persona posiblemente deje de tomar el medicamento o tenga crisis psicótica y puede llegar a realizar una tragedia en un lugar así. Entonces se buscan actividades y cosas así por el estilo para que se pueda mantener. Ahora pregunto, imagínense ustedes, ¿qué haría una esposa al enterarse de eso? ¿Será que lo va a acompañar y lo va a apoyar o qué va a pasar? Pueden pasar muchas cosas, puede separarse o puede seguir con él. La calidad de vida, como decía la compañera, posiblemente mejor a cierto punto, pero no va a tener ninguna cura. Entonces, eso sí hay que tomar en cuenta. ¿Qué más? Y por lo que entiendo es que también pasan por periodos de remisión, ¿verdad? En el que pueden, o sea, entre comillas, actuar de manera normal. Ajá. En estos casos hay remisión parcial y remisión total. La remisión parcial quiere decir que ha disminuido los síntomas, ya no como antes, ni en la intensidad, pero se mantienen. La remisión total es una supuesta curación, le dicen, o sea, no hay síntomas durante determinado tiempo. Eso no quiere decir que la enfermedad se ha curado, sino que hay una relación de tiempo en el cual no ha habido síntomas psicóticos y se ha mantenido en la persona. Pero eso es como la alcoholismo prácticamente, o sea, puede estar en remisión por mucho tiempo y luego volver a caer en lo mismo. Son cosas que no se van a curar y con las cuales hay que tener cuidado a la hora de trabajar. Lo mejor es que una persona que esté en remisión pueda estar yendo a terapia para que se mantenga, se cuide, para que tome su medicamento y todo lo demás y se mantenga bien, pues, porque eso es lo que va a hacer la terapia también, ayudarle en ese sentido. La catatonia habla de personas Sandoval. Lee, fíjese que se me olvidó el nombre y va de bajar libros, pero no me recuerdo. Pero también existen grupos a los cuales estas personas que padecen la enfermedad llegan y comparten sus experiencias, algo así como Alcohólicos Anónimos, pero tiene otro nombre, no me recuerdo, pero sí sé que hay grupos para ellos también como apoyo. Sí, han de existir, aquí no sé si existen. Sí, en Guate hay, porque yo tuve una persona muy de cerca que asistía a este grupo. Una organización que se llama FUDAP. Hay grupos de apoyo, sí existen. Tanto familiares como para pacientes. Entonces sí, me creo que en ese sentido se trabajan con personas que tienen pero que estén medicadas. Yo me imagino que hace parte de los recursos que tienen que poseer. Es igual en los grupos de Alcohólicos Anónimos, muchas personas llegan ya con sobriedad y todas las... Pero hay personas que llegan tomados también, pero ese es otro tipo de problemas, ¿sí? Entonces sí han de haber grupos en ese sentido para ellos. Bueno, la catatonia. La catatonia está dentro de este grupo de trastornos que anteriormente se trataba como parte de los síntomas de estos trastornos psicóticos. Hay otros trastornos también que en catatonia, en la infancia, trastornos de la infancia, que si no estoy mal, el trastorno autista creo que también padece la catatonia. Entonces es una característica de ellos. ¿Por qué? Por la forma en que las personas presentan sus movimientos corporales, ¿sí? Entonces también dice que aparecen los trastornos depresivos y los trastornos bipolares. Entonces eso ayuda a facilitar el diagnóstico cuando se presenta esta situación. Y es de anotarlo y de indicarlo ahí para que sepamos bien que tiene catatonia. Entonces hay una especificación dentro de estos trastornos en los cuales hay que colocar que tiene catatonia. Es importante anotar todas las especificaciones y características del trastorno como tal. Vamos a dejar la catatonia para la próxima.
Y vamos a ver el trastorno delirante. Yo quiero que se ubiquen en la página del trastorno delirante en el DSM-5. Está en la página 90, ¿sí? El trastorno delirante. Dice: el trastorno delirante sigue centrado en la presencia de delirio en ausencia de otros síntomas activos de la esquizofrenia, de trastorno depresivo bipolar y de consumo de sustancias. Los delirios extravagantes se incluyen ahora como criterios sintomáticos del trastorno delirante, mientras que los delirios consideran parte del trastorno dismórfico corporal, el trastorno obsesivo compulsivo, el delirio por la limpieza o por parte de nuestro cuerpo, digamos, el dismórfico corporal, no deben conducir al diagnóstico de trastorno delirante, o sea, esos son aparte. En esta página 90 aparece el trastorno delirante. La forma de codificar es allá abajo del trastorno, entonces ustedes solo tienen que ver ese código. Eso lo vamos a ver cuando resolvamos el caso de ahí. Pero hay especificaciones, entonces especificaciones nosotros nos indican que tenemos que conocer el tipo de delirio que aparece ahí. Primero, el delirio, vamos a ver, el criterio diagnóstico A nos dice presencia de un o más delirios de un mes o más de duración, o sea, hay que tener un mes con estas situaciones para poder ser diagnosticado. Nunca se ha cumplido el criterio A de esquizofrenia. Si nosotros vemos el criterio A de esquizofrenia, aparecen ciertos diagnósticos que aparecen ahí y que nos indican alucinaciones. En el trastorno delirante pueden haber personas que tengan alucinaciones, y dice aquí que sí existen, pero no son importantes y están relacionadas con el delirio. Por ejemplo, la sensación de estar infestado con insectos asociados o asociada a delirios de infestación. Entonces, aquí en este trastorno lo que predomina son las ideas delirantes. Eso es básico para poder resolver un caso clínico. Y se especifica, según lo que el tipo de delirio que aparezca ahí. El primero, ese es el tipo erotomaníaco. Este subtipo, cuando el tema central del delirio es que otra persona está enamorada del individuo. En este caso, por ejemplo, muchas veces se presentan estos tipos de trastornos delirios cuando la persona cree que una persona que está en un rango superior está enamorado de ella. No tiene que ser al contrario. En estos casos, por ejemplo, podría ser el de una enfermera con un médico, ¿sí? O el de ese rango, mantiene, o sea, cosas que posiblemente no van a suceder. Entonces estas personas crean esta situación y también dicen de que la persona le manda cartas, la llama, vive y un montón de cosas, y que está enamorado de ella. Y la persona no se entera, sabe de esta situación, y por eso están en los delirios de grandeza. Esos son conocidos, ¿sí? Se aplica cuando el tema central del delirio es la condición de tener cierto talento o conocimientos no reconocidos o de haber hecho un descubrimiento importante. Estos son bastante comunes. El de tipo celotípico dice que se aplica cuando el tema central del delirio del individuo es su cónyuge o amante, le es infiel. Es conocido a veces como celos patológicos, porque sí son en extremo estas situaciones. De tipo persecutorio también bastante común, cuando el tema central del delirio implica la creencia del individuo de que están conspirando en su contra, lo engañan, lo espían, lo siguen, lo envenenan o drogan, lo violan, lo acosan o impiden que consiga objetivos al amor. A los de tipo somático, este subtipo cuando el tema central del delirio implica funciones o sensaciones corporales. Está el de tipo mixto. Mixto quiere decir que pueden haber dos, o sea, pueden haber somático y xenotípico, o cualquiera de los que hemos visto anteriormente en una persona. Entonces, cuando hay dos, no se colocan los dos, se pone de tipo mixto. El no especificado, cuando el delirio dominante se puede determinar claramente o no está descrito. Tipos específicos. Patricia. Sí, le tengo una pregunta. Estaba leyendo ahorita con usted. ¿Cómo usted diferenciaría a
para diagnosticar un trastorno de estrés postraumático o un trastorno delirante de tipo persecutorio, porque alguien con estrés postraumático, o sea, digamos que sufrió un robo, un asalto, y puede que después pase hasta por más de un mes pensando que lo van a volver a asaltar, que lo siguen. Y, por ejemplo, esta descripción del trastorno delirante de tipo persecutorio, pues pareciera que también son los mismos síntomas que el del trastorno de estrés postraumático. Sí, en el trastorno de estrés postraumático existe el pensamiento de a la persona le pueda ocurrir lo mismo. Y también pueden estar pensando de que nos está persiguiendo así por el hecho violento que pasaron. Pero en el estrés postraumático hay otra sintomatología, están las pesadillas, están los flashbacks que le dicen, o sea, recordar el evento traumático, hipervigilancia y otras situaciones que no tiene el trastorno delirante, por ejemplo. Entonces se maneja mucho lo que es la ansiedad también, en el estrés postraumático. Pueden haber ataques de pánico y cosas así relacionadas más que todo, porque el trastorno de estrés postraumático pertenecía a los trastornos de ansiedad. Entonces está en otro nivel real. El delirante de persecución es un poquito diferente y está basado más que todo en los delirios. Es cierto, la persona duerme, pero no tiene pesadillas ni nada con este aspecto, porque es diferente, más está como que creado por él mismo en esa situación. En cambio, en el estrés postraumático sí pasó una situación, por eso se diferencia bastante de eso. Ya pues, más adelante van a ver que todo depende muchas veces de los diagnósticos. Una u otra cosa hacen la diferencia en el tipo de trastornos, por eso se marcan las diferencias ahí. Ya, gracias, Lick. Bueno, tenemos que la mayoría de trastornos pueden tener su comorbilidad. Las comorbilidades se asocian a trastornos que pueden fundirse, sino que asociarse al trastorno principal. Este delirante no aparece comorbilidad aquí con otro trastorno, entonces lo vemos solo como aparece. Hay muchos trastornos que se parecen. Ahorita que la compañera dice eso, cuando nosotros veamos los trastornos de ansiedad y la fobia social, por ejemplo, y el trastorno de personalidad de evitación, en esos dos trastornos prácticamente son la misma cosa y no hay ninguna situación que nos haga a nosotros los diferenciar. Es más, con el trastorno de personalidad por evitación, por ejemplo, como los trastornos de personalidad empiezan en la infancia, más que todo en la infancia o en la juventud, estas personas tienden a volverse con trastorno de fobia social. Entonces no hay diferencia, entonces se pueden diagnosticar las dos cosas al mismo tiempo, pero ese trastorno. Ahora aquí con el estrés postraumático sí es totalmente diferente, ¿sí? Y el de estrés postraumático, por ejemplo, también tendríamos que tomar en cuenta la edad del paciente. Digamos nosotros que paciente que presenta estrés postraumático son personas que fueron a la guerra o algo así, son personas ya grandes a veces y lo desarrollan más adelante. En el delirante pues son personas que posiblemente estén jóvenes también, pero están con una sintomatología diferente. Y también la diferencia podría estar en el hecho de que no han sufrido algún hecho violento. Eso es lo que tienen que colocar ustedes en el trastorno delirante, esas certificaciones para que vaya completo el caso y que vaya bien resuelto. Vemos también que aparece ahí, se especifica si tiene contenido extravagante. No lo tiene, no se coloca esa situación. Luego la especificación en la página siempre 91 de episodios. Nosotros tenemos que ver que si la persona es su primer episodio y está actualmente en episodio agudo, o sea, si presenta los síntomas y que sí cumple con los criterios sintomáticos, dice ahí, o sea, sí está presentando la sintomatología. O puede ser el primer episodio actualmente en remisión parcial, entonces sus síntomas están solamente o se cumple, como dice ahí, parcialmente, o sea, no están en su totalidad. Puede ser en el primer episodio actualmente en remisión total, o sea,
síntomas del trastorno no están presentes. Pueden ser episodios múltiples, o sea, la persona ya ha pasado por varios episodios anteriormente, y puede estar también en episodio agudo, remisión parcial o remisión total. Es de ver y leer bien el caso para que comprendamos en qué episodio se encuentra, y eso sí hay que colocarlo aquí en las especificaciones de diagnóstico. Entonces todo va a ir completo. Cuando entremos de lleno en el caso, se van a dar cuenta cómo es que se elabora esta situación y cómo se va a colocar cada una de ellas. Y el nivel de edad en este caso no se coloca. En esto uno iba, ahí dice que hay que ver la página o la 3 del DSM, pero eso no pesa tanto realmente. Sí, eso solo lo vamos a ver posiblemente más adelante cuando visitemos esa, pero por el momento lo que interesa es el diagnóstico. Luego, trastorno psicótico breve, y aquí está con el esquizofreniforme. El psicótico breve dice que se mantienen iguales en el M5, porque en el DSM-4 se mantenían igual. Si vamos a psicótico breve, hasta ahí vamos a llegar hoy porque así lo guía. Nos dice a nosotros que el psicótico es la presencia de uno o más de los siguientes. Al menos uno de ellos ha de ser uno, dos, o sea, puede ser delirios, alucinaciones o discursos organizados. Este trastorno, digamos que es un preámbulo a lo que es la esquizofrenia. Es posible que una persona que tiene esquizofrenia ha pasado por un psicótico, luego por el esquizofreniforme y luego queda la esquizofrenia. Este trastorno es de un día, pero menos de un mes. Eso da la pauta de que en ese tiempo la persona posiblemente lo deje de padecer. Este trastorno psicótico breve es curar, porque puede ser, dice, factores de estrés notables o sin factores de estrés notable. Y es producido por un factor de estrés. Al eliminar el factor o al quitar el factor de estrés, la persona posiblemente ya no la sintomatología psicótica y pueda regresar a su normalidad. Entonces, de esa manera se puede identificar. Pero si la persona ya viene con esquizofrenia, va a pasar por esto primero, luego por el esquizofreniforme y luego a la esquizofrenia, definitivamente, que no se va a poder evitar. Lo que pasa muchas veces en los casos de esquizofrenia es que las personas que están alrededor esquizofrénicos no se dan cuenta de esto, de lo que cuando empezaron. Es bien complicado, o sea, los síntomas las personas lo sienten y todo, o no los dicen y la gente no le pone importancia, entonces lo dejan pasar y dejan que pase el mes y luego creciendo el tiempo hasta que llegan a la esquizofrenia. Ya en esquizofrenia ya cuesta mucho ya tratarlo. Si es esquizofrénico, definitivamente va a tener tarde o temprano padecerla de alguna u otra manera. Especificaciones, como vimos ahí, ya tiene su código solo con factores de estrés notable o sin factores de estrés notable, con inicio en el posparto. Dice ahí si comienza durante el embarazo o en las primeras 4 semanas de parto, con catatonia también. No tienen dudas del psicótico breve. Esto que están viendo ahí son los trastornos que pertenecen a ese grupo. ¿Cuáles son? Trastorno delirante, psicótico breve, esquizofreniforme, esquizofrenia, esquizoafectivo, psicótico inducido por sustancias o medicamentos y psicótico debido a otra afección médica. Características claves, dice delirio, creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contenido puede incluir varios temas, perceptivos, referenciales, somáticos, religiosos o de grandeza. Los síntomas de la esquizofrenia, positivos, negativos y también hay cognitivos. Los positivos, las ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje organizado, comportamiento desorganizado. Y en los negativos, aplanamiento afectivo, disminución de la fluidez y del pensamiento. Los síntomas cognitivos incluyen una merma en la atención, memoria y ciertas funciones ejecutivas que incluyen dificultades de concentración y memoria, la falta de atención, lentitud de pensamiento y falta de percepción. Muchas personas a las que se han entrevistado que tienen esquizofrenia por lo que no responden lo que uno les pregunta, más si es fase psicótica, entonces no contestan,
usted los pone a hacer alguna actividad, no la hacen. Entonces es bien difícil porque no presentan ningún tipo de colaboración en ese sentido. Eso es bastante común con ellos. Entonces cuesta realmente tratar con ellos. Cuando, como dice la compañera, conocer un caso de persona cuesta realmente. En la clínica ustedes pueden tratar a alguien con esquizofrenia siempre y cuando esté medicado. Si no, olvídense, no podrían llegar a trabajar con alguien, o sea, no se van a hacer un esquizofrénico en una clínica y pensar que va a contestar bien las cosas, es muy difícil. Los casos más graves que se van a presentar están remitidos en centros psiquiátricos. Las personas que no les alcanza económicamente van a parar al Federico Mora. Ahí se encuentran ustedes con un montón de esquizofrénicos y están supuestamente medicados, pero no tienen. El caso de una chica de aquí de Escuintla que fue a parar ahí al Federico Mora fue tan peculiar y tan raro el caso porque, o sea, terminó en el Federico Mora y se salió y regresó a Escuintla. O sea, tienen a veces ciertos momentos de lucidez y se regresó a Escuintla y volvió a su casa. Después se volvió a salir y empezó a deambular en todo el pueblo y andaba ahí con una muñeca en la mano, semidesnuda, para arriba y para abajo. La volvieron a meter a su casa y volvía a salir. Entonces optaron por encadenarla para que no se saliera y hasta la fecha la tienen amarrada en su y no tienen como para darle un tratamiento médico porque es algo caro y no tienen los recursos para ello. Con ella inclusive intentaron hacerle exorcismo en la iglesia donde iban ellos. No, eso no iba a funcionar porque no era la manera como se debería tratar. Total de que terminó malísima. La chica ahí ya tiene añales de estar encerrada. Pero son cosas que pasan ahí. ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? ¿Una experiencia? ¿Qué pasó, Ana Lucía? Fíjese, Lee, que yo tengo una amiga que ella, no sé por qué razón, pero fue al Federico Mora porque estuvo haciendo prácticas, si no estoy mal. Y ella me contaba y ella lloraba y ella me decía, mira, el lugar es horrible, yo ya no quiero ir, me decía ella. Y ella me decía mucho y hacía énfasis de que las personas que están en el Federico ya son personas que de verdad pareciera como que si estuvieran poseídas. Y ella me decía, mira, hay personas que no, me decía, y ella me contó y ella me decía, fíjate que tengo un loquito, me decía, que se enamoró de mí porque dice que cuando ella llegaba, el loquito la buscaba y que incluso una vez cuando ella ya se estaba retirando del lugar, el loquito como que se salió y le apareció cerca del carro. Entonces ella me decía, mira, el lugar es horrible, me decía, es espantoso, es lo peor ver a esas personas, me decía ella. Sí, es lo peor. En zona 15 hay en el Centro de Dinámica Humana, que es de la Universidad Mariano Alves, para hacer la maestría de salud mental, fue un hospital psiquiátrico. Pero ese hospital psiquiátrico en la zona 15 es para personas que tienen los recursos para un familiar ahí. Yo me acuerdo que en la maestría estuve recibiendo clases ahí y no se oye ruido, no se oye mayor cosa porque los mantienen más que todo sedados y dormidos realmente. No se oía absolutamente nada. Es un silencio tan raro. Y se comprende porque la persona que paga por un buen servicio ven ahí. Posiblemente ya después de cierto tiempo rehabiliten y los manden a su casa. Pero del Federico Mora sí, no, lo peor que le puede pasar a alguien, o sea, es llegar ahí tanto como paciente o tanto como practicante a hacer esas situaciones es bien complicado, realmente, bastante difícil. Pero ahora que no están haciendo prácticas, qué bueno que no tocaría ahí. Siempre decían que cuando fueran a hacer una práctica al Federico Mora fueran acompañadas, vestidas con 3 pantalones, todo así, porque no sabían lo que les podía pasar en ese hospital. Son personas muy agresivas. Lo mejor es hacer en otro lado, pero se aprende de las experiencias. A veces dicen que son bonitas experiencias, pero bonitas desde el punto de vista de la persona que llega ahí solo a visitar o a ver.
supuestamente bonito, pero no tanto, pues cuando ven que lo están tratando así. Pero para aprender es bueno. ¿Alguna otra pregunta con respecto a estos dos trastornos que vamos hoy, lo que vimos ahorita? Pasaron. No, todo claro, Lick. Sí me parece bastante interesante, ¿verdad? Como usted comentaba, que mantienen sedadas a las personas, pero me pregunto, ¿verdad? Si no les causará algún daño el tenerlos sedados siempre. Bien, definitivamente que las funciones con los hijos se van deteriorando por esta situación. Sí es malo realmente, pero es la única manera de mantenerlos controlados. No sé si ustedes han visto alguna película sobre esquizofrenia que me puedan comentar. Luis y César, ¿qué pasó? Fíjese que yo tengo un amigo, la verdad. Él tenía su trabajo normal, pero trabajaba en unas bombas frías. Y resulta de que lo dejaron encerrado ahí y en ese entonces se le estalló una bomba de amoníaco. Y lo sacaron horas después, se dieron cuenta que él se había quedado ahí encerrado. Y como ese gas le consumió los pulmones y a partir de ahí lo diagnosticaron con esquizofrenia. Y nosotros siempre lo íbamos a ver. Y la verdad es que perdía la conciencia totalmente. A veces estaba con nosotros y a veces se iba. Y a veces salíamos con él. A un ejemplo, centro comercial, se desconectaba. Cuando teníamos que perseguirlo porque él iba enojado, iba caminando, se iba. Y después cuando iba en el camino se iba rayando, se iba golpeando. Y cuando reaccionaba me decía, ¿qué hago aquí? No sé, te veniste caminando, nosotros te venimos persiguiendo, ¿por qué no te vamos a dejar aquí? Y no dormía, la verdad no dormía para nada. Se mantenía dando vueltas en su cuarto, se salía de la casa. Y tenía ideas suicidas que decía, quiero matar. Y así se ponía y daba vueltas como en círculos, pero decía, quiero matar. Y se ponía así con las manos. Y después lo diagnosticaron con esa enfermedad y le empezaron a dar medicamentos y todo, pero al fin ya nunca supe de él porque ya nunca fuimos, la verdad. Porque una vez nos quedamos justamente viendo películas, pero fue una noche fea porque nosotros nos dormimos. Cuando nosotros vimos, él estaba dando vueltas alrededor de todo el cuarto y nosotros ahí. Definitivamente que ese accidente, lo único que hizo fue acelerar el proceso que él traía de plano para eso, pero no por culpa de esa situación, sino que ya iba a ser tan esquizofrénico tan. Y eso sí le puede dar a alguien. Cuando ustedes vean películas de esquizofrenia muy buenas, no sé si ustedes vieron, no sé cuántas que hay, pero hay una que se llama La Siniestra, creo yo, La Isla Misteriosa, algo así, muy buena. También una que se llama Fractura. Por si no la pudiera anotar ahí en el chat, Lick, para poder verla. Claro, Lick, usted habla de la película que creo que se llama Fragmento, que está en el Netflix, que es de un chavo que tiene como 53 personalidades. No, esa es aparte, esa es Fragmentado. Ah, ok. Fragmentado. Hay una que se llama también en Netflix Fractura, que tiene esquizofrenia también. Lick, esa la de la isla, no es donde el personaje es como un detective y realmente él no es detective, sino que él está dentro de la isla. Ajá, exactamente. Esa película si ustedes la ven y se levantan al baño y regresan y van a traer su pan o algo así, ya no lo entienden, o sea, se pierde eso. Y otra cosa que ayuda a esa película, o lo ayuda a uno, es estudiar psicología, porque las personas que no saben de esos trastornos o algo así, no entienden el final de la película, entonces todo es un asunto de esquizofrenia, entonces eso es interesante. Y sí, tarda bastante la película y todo lo que una persona que tiene esquizofrenia bien pasa por eso, todo lo que se inventar o creer. Y llega un punto en el que uno puede creer a las personas que sí es cierto lo que están diciendo y no tiene nada que ver con sentido. Ese es un tipo. O sea, anteriormente habían varios tipos de esquizofrenia, ahora solamente se diagnostica una, pero sí tienden a salirse de la realidad completamente.
Licky, una pregunta, yo no sé si a usted le pasó, pero siento que esa película lo engaña a uno, porque uno piensa que hay veces que lo que él está viviendo es real, pero al otro momento cambia y que ya no es real, y entonces sí, la verdad no recomendable. Esa es muy buena, La Isla Misterio creo que se llama, con Leonardo da Vinci, Leonardo DiCaprio, algo así, sí, es buena, pero sí hay que ponerle mucha atención. Así como esas hay varias películas psicológicas que son reales para lo que uno está estudiando, pero o sea, sí lo dejan a uno no hay que pensar, sino como que satisfecho de que estamos estudiando, nos está sirviendo para algo, que sea para ver películas, para entenderlas, por ejemplo. Eso es bonito realmente. En fin, voy a necesitar entonces, ya que estamos hablando ahorita de que tengan su caso, su formato de clínico, ya sea en físico o en la computadora. Bueno, voy a necesitar que me ayuden a llenar también esta situación. Entonces, me van a ayudar ustedes con la llenada del formato. Esto para que ustedes resolver los casos clínicos. Yo les puedo decir a ustedes, miren, ya tienen un ejemplo, pero hay que enviarlas. Entonces, ven ahí la historia clínica y el examen mental, si les aparece. Sí, Lick. Buenísimo. El caso es este de control mental, ¿verdad? Control mental. Entonces, lo primero que van a hacer es leer el caso. Siempre que ustedes vayan a diagnosticar un caso, léanlo primero, no que se ponen a agarrar las cosas como van viniendo ahí. Entonces, no. Primero lo vamos a leer, pongamos atención a lo que dice el caso. Entonces, ahí es importante que nos van a quedar cosas que vamos a leer aquí y que podemos usar y que nos van a servir. Pero leámoslo primero. Dice el caso así: Itsuki Daishi es un estudiante japonés de ingeniería de 3 años de edad que fue enviado a consulta de salud mental para estudiantes de la universidad por un profesor preocupado por lo irregular de su asistencia a clase. Al entrevistarse para hablar de su menor rendimiento, el señor Daishi le confesó al profesor que estaba traído por los dispositivos de escucha, aparatos de control del pensamiento que habían colocado en su apartamento. Aunque se mostró mente reacio a hablar con el psiquiatra, el señor Daishi explicó que se sentía aliviado al poder por fin hablar en una sala que aún no estuviera pinchada de aparatos. Comentó que sus problemas habían empezado 3 meses antes. Eso sí lo notaría yo. ¿Sí? 3 meses suficiente. Al regresar de una visita a Japón, explicó que la primera señal del problema fue que los compañeros de clase estornudaban y lo veían de forma rara cuando entraba en el aula. Un día, al volver de clase, observó a 2 desconocidos fuera de su apartamento y se preguntó qué hacían ahí. El señor Daishi refirió que la primera vez que notó que le habían puesto micrófonos ocultos en el apartamento fue una semana después de haber visto a los 2 desconocidos cerca. Cuando veía la televisión notaba que los locutores lo criticaban con indirectas. Esta experiencia era extremadamente intensa al ver las noticias de Fox News, que pensaba que lo vigilaban por su inteligencia superior y su intención de llegar algún día a primer ministro de Japón. Ya que en Fox News trataban de volverlo loco, instalando en su cerebro ideas conservadas, y que ello era posible mediante unos aparatitos minúsculos de control mental que habían instalado en su apartamento. El sueño del señor Daishi se veía vuelto cada vez más irregular, al irse haciendo él más adelante. Temía que en la facultad y en el completo apartamento todo el mundo estuviera conchavado. Se retrajo y pudo asistir a clase, aunque seguía comiendo, cuidando de su higiene personal. De sentirse exultante o eufórico. Describió su grado de energía como bueno, el pensamiento como claro, excepto cuando de meterme ideas en la cabeza. Admitió que
en una ocasión durante su reciente viaje a Japón había pasado varias horas con mucho miedo. En aquel momento había tomado mucha hierba y empezó a oír sonidos extraños de sus amigos se reían de él. Dijo que no había consumido cannabis desde su regreso a Estados Unidos y que nunca había experimentado con otras drogas, afirmando que normalmente ni siquiera bebía algo. Dijo no tener ningún otro antecedente de alucinaciones auditivas o visuales. Al contar con el tío del señor Daishi, que figuraba como su tutor local, se describió a su sobrino como un chico sano, inteligente y algo tímido, sin antecedentes de alteraciones psiquiátricas importantes. Relató que los padres del señor Daishi eran cariñosos y comprensivos, aunque el padre quizá un poco severo. No había antecedentes familiares de temas psiquiátricos de importancia. En la exploración, o sea, cuando llegó a la consulta, el señor Daishi tenía aspecto y se mostró colaborador, siendo la actividad psicomotora normal. El discurso era coherente e intencional. Describió su estado de ánimo como dos. La actitud y la movilidad de la expresión afectiva eran normales. Negó tener ideas de culpa, suicidio o inutilidad. Estaba convencido de que lo vigilaba constantemente y de que había aparatos de control mental en el apartamento. Dijo no tener alucinaciones. Sus funciones cognitivas estaban más o menos dentro de los límites normales. Parecía no tener ninguna conciencia de que sus creencias fueran anómalas. Los resultados de los análisis del señor Daishi fueron normales. La tomografía computarizada craneal no mostró anomalías y las pruebas toxicológicas dieron negativo a todas las. Vamos a empezar llenando con el nombre completo. En este caso, como aparece en el caso, Mitsuki. Ahí es el nombre que tiene, ¿sí? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos? 23. Fecha de nacimiento, no sabemos exactamente ahí porque no lo... Pero vamos a poner una fecha cualquiera. 25 de febrero de 1900. Nació soltero, estudiante de ingeniería, nacionalidad japonesa, religión no es católica, no sabemos, dirección, cualquier dirección ahí vamos. No aparece aquí, eso lo llena uno, lo va preguntando al paciente. ¿Qué pidió a él según el caso? Su tío. El profesor. El profesor. Ajá. Estamos echando el teléfono a la persona encargada. En este caso la persona encargada va a ser el tío. No sabemos su nombre, solo lo ponemos ahí. Veamos lo principal. Eso lo hacemos nosotros cuando estamos en una entrevista con un paciente. Eso sí lo vamos a preguntar, pero ya después lo demás y todo lo tenemos que llenar conforme lo que nos hayan dicho o lo que nosotros hayamos podido anotar sin causarle molestia al paciente. Pregunto, ¿cuál es el motivo entonces del paciente? ¿Qué pondríamos ahí? ¿Por qué llegó a consulta? Yo pondría que fue referido por la deserción escolar, estudiantil, y que el paciente refiere que hay dispositivos que lo escuchan y aparatos de control. No. Que él había colocado en su apartamento. Vamos a poner, el paciente fue referido por su profesor preocupado por su irregularidad en la asistencia. Si yo dejo solo ese motivo de consulta ahí, no me da mayor situación. O sea, podrías creer que es un problema desde entrada, que es un problema
conducta o alguna situación así, pues, quiere ir a estudiar. Pero si nosotros colocamos lo que dijo la compañera ahí, no hay que hacerlo muy extenso, pero sí hacerlo claro para que podamos ver a qué tipo de diagnóstico se refiere. Entonces, podemos eso, el paciente fue referido por su profesor preocupado por su irregularidad en la asistencia. El paciente afirma que ha colocado aparatos de escucha en su apartamento que lo están vigilando. Eso ya me abre la posibilidad más a mí a saber qué es lo que realmente está padeciendo el paciente. Entonces, por eso no tiene que ser corto ni tampoco tan extenso, porque entonces copiaría otra vez el caso de pedazo. Pongo. ¿Qué pasó? Licenciado, aquí también en el motivo de la consulta, no es que si estoy en lo correcto, pero me recuerdo que también se tiene que escribir como de la misma forma que el paciente lo indica, digamos. Se tendría, mira, pues, y el paciente llega por sus medios, si usted le al paciente por qué está ahí, el paciente le va a decir a usted que ha colocado sus aparatos de escucha en su apartamento y que lo están vigilando. En este caso, como es referido, hay que poner la referencia de la persona que lo lleva. Entonces, si usted llega o lo lleva el profesor y todo, hay que poner ese motivo también por el profesor lo llevó. Entonces, eso hace complemento de una cosa con otra. Pero en este caso, como no llegó sola por sus propios medios, sino que fue referido por el profesor, entonces hay que colocar esa situación ahí también, ¿sí? Si el paciente llega, mire, yo vengo porque siento que me están viendo y todo eso, sin ser referido, se pone solamente lo que dice el paciente. Por eso es que es importante poner lo que dice el profesor y lo que dice el paciente también, ¿sí? Licenciada, gracias. Miren, vamos. ¿Qué pasó? Aquí en el motivo de consulta no tenemos que agregar las comidas al principio y al final. Comidas. Cuando es literal, sí. En este caso, por ejemplo, el paciente afirma, por ejemplo, entonces si quiere poner comidas ahí, se las puede poner sin ningún problema. Casi no se, sí se hace cuando es puro literal, entonces hay problema en ese sentido, ¿sí? Ya es más personalizado lo que me está diciendo. A veces inclusive en el motivo de consulta, si el paciente con malas palabras dice la situación, hay que ponerlas así como es. Entonces no hay que escatimar en eso para colocarlo. Pues ya tenemos el motivo de consulta, que han colocado aparatos. Eso me da a mí más pauta de saber a qué tipo de trastorno se refiere. Entonces, con una persona que tiene estas situaciones y que piensa que lo están vigilando, va por un tipo de trastorno delirante o un trastorno paranoide, según lo que vamos a seguir poniendo en cuanto a los criterios diagnósticos. Vamos a ver, fecha, inicio y duración del problema. ¿Hace cuánto empezó el problema? Hace 3 meses. 3 meses. Lo tenemos ahí hace 3 meses. Fecha de inicio, que bueno que tuviéramos unas fechas exactas y todo, pero aquí solo nos dice que fue hace 3 meses. Colocamos eso nada más, que fue 3 meses. Factores precipitantes de crisis, o sea, las situaciones consideradas como desencadenantes del problema, estresores psicosociales, si los hubiera. ¿Puedo poner algún estresor aquí o alguna situación que aceleró el problema? Ahí sería cuando... Pues, ¿Cuándo qué? ¿Cómo? Pues yo creo que algo importante a destacar es que justamente empezaron sus problemas después de que fue a Japón. A lo mejor pasó algo ahí. Esos factores precipitantes de la crisis, vamos a poner aquí en Japón. Cada quien tiene su punto de vista, sí, cada quien puede poner ahí. Alguien puede poner
que fue por culpa de sus compañeros que estornudaban. Vamos a poner aquí los estornudos. Pueden seguir poniendo ustedes lo que consideren conveniente ahí en cuanto a los factores precipitantes, ¿sí? El impacto del trastorno del sujeto y en la familia, ¿qué impacto ha ocasionado en él el problema que abandonar sus clases, posiblemente un bajo rendimiento? Parece así, abandonar sus clases, bajo rendimiento académico, no duerme bien por estar vigilando. Otra cosa más que se pueda poner. Él también menciona que se volvió retraído, probablemente ahora ya no socializa, desconfía de su círculo como amigos. No sé si están apuntando lo que esto está aquí. Si lo están haciendo, pues qué bueno. Porque esto es lo que aquí en la plataforma. Eso lo estoy llenando para que ustedes lo hagan al mismo tiempo. ¿Sí? No sé si les está dando la mano para hacerlo. En la computadora lo están haciendo. La cosa es que lo hagan. ¿Sí? Seguimos aquí. Historia clínica o antecedentes, anamnesis personales o patológicos. Todo esto que está aquí no tenemos información. Entonces ponemos información. Si ustedes si quieren inventar estas situaciones, las pueden hacer. No hay información. Van a haber casos en los cuales no van a tener esa información. Lick, ¿eso es obligatorio o no? Cuando el caso lo diga, sí, pero en casos que son en hoja, no, o sea, no es tan obligatorio porque no hay información, eso es solo lo que tiene el caso. Cuando ustedes traten con un de verdad, dijo, y ya tengan a alguien así, si es necesario que lo llenen. Pero eso no se van ustedes a sentar con el paciente. Mire, díganme de su historia prenatal, cómo fue de nacer y todo eso, cómo fue su desarrollo psicomotriz. Eso no le van a decir eso a ustedes. Ustedes tienen que ver la manera de ir involucrando preguntas en las cuales salga a luz esta situación. O ustedes tendrán que saberlas porque ha de ser que como que muy aburrido, o sea, pagar para que me escuchen, pero termino yo entrevistado, entonces no es así como las cosas. Todo eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Por ejemplo, su desenvolvimiento escolar o adolescencia, él nos lo va diciendo, no tenemos la oportunidad de preguntar, pero eso lleva tiempo, ya no es en la primera sesión, si no se pierde toda la información que vamos a ver y que el paciente sí, pues, y si en algún dado caso el problema fuera en la escolaridad, ahí sí aplicaría. Exacto, ahí sí puedo aplicar en ese sentido, siempre y cuando el paciente quiera hablar de esa situación. De lo contrario, lo vamos a ir llenando sin necesidad de estar presionando para que nos dé esa información. En los personales patológicos abarca todo tipo de dificultad que puede haber tenido el paciente en las distintas fases de su vida. Desde el periodo prenatal hasta la edad actual, estas se van bajo tres grandes rubros: historia médica, desórdenes mentales anteriores. Historia médica, sí, no para enfermedades, entonces ponemos enfermedades significativas. Desórdenes mentales anteriores, nos decía que no, a ver si otros desórdenes patológicos. ¿Y qué puedo poner? El consumo de drogas. ¿Cuál?
cannabis. ¿Podría entrar ahí el del cigarro? ¿Algún vicio del cigarro? ¿O alcoholismo? Sí, si lo tiene, sí. En este caso que hemos leído, solamente el consumo de cannabis. Pero vamos a poner ahí, en este sentido, el de cannabis fue ocasional. Él ya no lo hace. Tengamos en claro de que esta persona no tiene un trastorno por consumo de sustancias. El hecho de que algún día de la vida hayamos probado alguna droga, nos hayamos tomado una cerveza o algo así, no indica que seamos poseedores de un trastorno por consumo de sustancias. Si ahora dijera que sí bebe en exceso, todavía consume o es consumidor de cannabis, eso me va a servir a mí para que se le haga mi diagnóstico en ese sentido. Esto familiar aquí son muchas cosas, ¿sí? O sea, casado, entonces, situaciones que podemos poner. En este caso no tenemos información, pero sabemos que es soltero. Padres viven en Japón. Y actualmente, como un tío, vamos a poner en los Estados Unidos. Aquí es bastante extenso, ¿sí? Rango del paciente en la familia, rol del sujeto, el origen mental o fisiológico entre la familia, si algún familiar ha padecido eso. Todo eso lo vamos a colocar, o sea, quitaríamos todo eso, hay que poner una historia de él como miembro de la familia, cómo está constituida su familia, dentro de su familia y todo lo relacionado al mismo. Esto lo que pusimos es más sencillo. Bueno, hasta ahí tenemos información. Sería bueno que si en un caso no está, la podamos inventar o colocar ahí. Examen del estado mental. Es que tenemos que llenar con cuidado estas situaciones, ¿sí? ¿Qué apariencia tenía el paciente? ¿Buena o mala? Pareciera que sí tenía una apariencia pulcra porque está vaciado. Vamos a poner buena apariencia. Estaba muy vaciado, vamos a poner. Estar vaciado hace que uno tenga buena apariencia, sí, aunque esté mal de... Pero también si está mal, tiene buena apariencia porque está vaciado, aunque te pueden colocar cualquier situación que ustedes consideren conveniente dentro de la apariencia. El olor de la persona, las vestimentas, su cabello, todo lo que nos... la complexión física, por ejemplo, también se puede colocar ahí. Si es alto, pequeño, tiene cicatrices, todo lo que ustedes consideren dentro de la apariencia puedan colocar ahí. Entonces lo van a poner en ese tiempo. ¿Él es colaborador o no es colaborador en la entrevista? Sí se mostró colaborador, dice el caso. ¿Cómo era la conducta de él? Comprensión. ¿Cómo? Según el caso, buena, porque sí respondía acorde a las preguntas, ¿verdad? Eso está en la actitud, o sea, era colaborador. La conducta, ¿cómo lo vería
el que lo entrevista. Se mostraba algo inquieto. Mostraba ansiedad. Ansiosa. Dejamos eso, se mostraba ansiosa y se mostraba con conciencia, orientación. Está orientado en tiempo, espacio y persona. Si está orientado, entonces sabemos si está orientado. Es verdad, los tiempos, persona, espacio, lo mismo es ahí, no hay problema. Niveles de compromiso de conciencia, que la persona está lúcido. Entonces, sí está lúcido porque está hablando bien de lo que está platicando. Entonces se presenta lúcido y está consciente en aspectos de conciencia de estar vivo, digamos, en ese momento, de saber lo que está pasando mismo, ¿sí? O sea, no está en un estado inconsciente. Actividad motora, dice. Por su postura es normal, no hay alteraciones. Estos poco usuales representan inusuales. ¿Les parece o tienen alguna cosa que agregar ahí? Si hubiera alguna anomalía en la actividad motora, se indica ahí. En este caso no. Nos colocamos esta situación, lo ponemos eso, no hay alteraciones en la actividad motora del paciente. Vamos a seguir poniendo aquí su actividad es normal. Hacerlo bonito, ¿sí? Seguimos. Lenguaje, dice. ¿Cómo es el lenguaje del paciente? ¿Les parece así? No presenta el lenguaje fluido y se entiende con facilidad, es coherente. Sí, está bien. Ahora, ¿el curso del pensamiento es continuo o no es continuo? Es continuo. Es continuo. Hay bloqueos. Es continuo, sí, es fluido. Es continuo, no hay bloqueos en la expresión del mismo, es fluido. Eso que la persona que es a través del lenguaje que vamos a ver eso. Ahora esto es importante, que contiene el pensamiento. Ahí quiero que ustedes me digan eso.
Según el caso, le indica de que no tiene alucinaciones. No, eso Y no. no presenta, Tal vez con ideas delirantes. Posee ideas delirantes. ¿Qué tipo? De tipo persecutorio y de grandeza, porque dice que es porque es muy inteligente. Va a ser el ministro de Japón. Posee ideas delirantes de tipo persecutorio y de grandeza, dice. Entonces aquí vamos a seguir extendiendo esto. Su apartamento y de que lo siguiente parte de poseer una inteligencia superior y que es el ministro de todo lo que se puso pedacito nada más de contenido de pensamiento. Aquí no se trata de poner si es normal, solo lo que hay dentro del pensamiento. Compañero que dijo de las alucinaciones, ¿qué me dijiste de las alucinaciones? Que no presentaba. y que no presentaba. Entonces, aquí ven, eso va en la percepción. No hay alteraciones. Percepción. No presenta alucinaciones, ilusiones, personalización o desrealización. ¿Okay? Eso es importante poner de esto de la desrealización y despersonalización, son desde el trastorno de despersonalización y desrealización, en el cual están alterados nuestros estados de percepción también. No pertenecen a este grupo, pero sí se altera esta situación. La despersonalización, cuando nosotros, no me ha pasado a mí, no sé si les ha pasado, supuestamente como que nos salimos de nuestro, nos podemos ver de afuera hacia adentro, o sea, podemos estar arriba de una habitación viendo nuestro cuerpo, o sea, a dar un paseo y ver las cosas de afuera. La desrealización es cuando la persona es viendo las cosas de manera irreal, ver las cosas alteradas, puede ver a las personas con animales, cosas desfiguradas y cuestiones así. Las ilusiones, igual que parecidas a las alucinaciones, pero son situaciones en las cuales uno confunde ciertas cosas. Esas son las formas de ver las situaciones en la percepción que están alteradas. En este caso no hay. No presenta nada de eso. Entonces se coloca ahí que no hay. Si hubiese alguna alteración, se pone sí hay, si no, no. ¿Alguna duda hasta ahí de eso? Sería diferente si el paciente dijera que puede ver los dispositivos colgando de su casa, ¿verdad? Exacto. Eso sí, eso serían unas alucinaciones visuales. Cuando habla de dos personas que vio ahí, más posiblemente sí existe, pero él ya las asocia con personas que lo están viendo. Entonces, él ya es otro asunto, no de alucinaciones. Porque si hubieran sido adentro del cuarto que había dos personas, ahí sí, pero él las vio en la entrada de la casa, pudo haber sido cualquiera. Ay, no hay para dónde, no puede decir uno, se las imaginó. No, son la gente que anda afuera. El humor, ¿cómo será el humor de él? Yo diría que tal vez irritable, porque al mencionar que no puede dormir por estar pensando en que lo persiguen, que lo están escuchando, y además dice que la gente se ríe de él. Entonces yo diría que de humor irritable.
sociable, no le gusta que la gente se ría de él. Pero, vamos a ver, no está eufórico ni alterado. No se irrita por eso, no se le molesta, pero eufórico, eso lo hacemos para ver nosotros de que no tiene ningún estado, ¿cómo se llama? Un episodio maníaco o algo así. Entonces está bien. El afecto, ¿cómo lo pondríamos entonces? Dice la amplitud y la movilidad de la expresión activa eran normales. No hay alteración del afecto. ¿Cuál es normal? Inteligencia, dice, o información. Esto solo va a estar alterado realmente cuando nosotros veamos un caso de alguna discapacidad intelectual o retardada, como se le decía antes. Entonces, para nivel estudio del paciente, su inteligencia es normal. Orientación, vuelve otra vez aquí, si está orientado. Su memoria, tiene buena memoria, hay alteraciones en la memoria. Y yo diría que sí, siempre no, porque fue capaz de recordar cuando fumó cannabis y cuando se fue de viaje. Entonces no hay alteraciones en la memoria. Alteraciones van a haber cuando sea un entorno amnésico, por ejemplo, cognitivo, donde se pierde la memoria. En este caso no hay alteraciones en la memoria, es memoria, porque ponemos ahí. Control de los impulsos, capacidad para controlar los impulsos. ¿Qué creen ustedes? Sí, tenía capacidad para controlarlos, era buena. Capacidad para controlar sus impulsos. No hay solo cuando las personas tienen, por ejemplo, consumo de sustancias y cosas así, o se dedican a robar, o son promiscuas, tienen relaciones sexuales con cualquier persona, entonces ahí sí no tienen esa capacidad de controlar sus impulsos. Entonces, ¿por qué no? Capacidad de juicio crítico, dice el juicio crítico a nosotros. El juicio crítico dice que capacidad de tomar decisiones apropiadas a una situación dada, medir la consecuencia de sus actos, la capacidad para tomar decisiones. Y para mí pues es poca capacidad de tomar decisiones, o sea, juicio crítico. Bueno, eso lo pongo para mí, puede ser para ustedes diferente, lo pueden cambiar. Y capacidad de insight. Capacidad de insight. En la parte que lo dice ahí. Dice, parecía no tener ninguna conciencia de que sus creencias fueran anómalas. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene pobre capacidad de insight porque no se da cuenta.
confiable o no es confiable? Es confiable. Sí. Es confiable. Los criterios diagnósticos, signos y síntomas. ¿Qué pasa ahí? Les voy a ayudar con el primero, ahí me los van a tener ustedes. Otro. Podría ser la despersonalización. No tiene despersonalización. Podría ser otra cosa. Vayamos a ver más arriba si ustedes quieren. Dentro de la consulta hay más. ¿Qué es lo que él piensa? ¿Qué es lo que él cree? Las ideas delirantes que tenía. El temor constante también. Espérenme. ¿A qué le miedo? Que todo el mundo lo estuviera conchavando. O ¿Qué riéndose será de conchavando? él. Todo el mundo lo esté conchavando. ¿Qué será conchavando? Yo diría que tal vez es como chuteando, pero Todo el mundo lo esté vigilando, ¿no? O sea, bueno, juzgando, vamos a poner juzgando o vigilando. Entre paréntesis vamos a poner conchavando. ¿Qué quiere decir? Pero ahí, ¿qué más? ¿Qué más en efecto vemos en su historia? ¿Qué efectos tiene? Ustedes me lo dijeron. ¿Se volvió qué? ¿Lo definían como miedoso también? Miedoso. Tiene problemas para dormir, por estar vigilando su apartamento. ¿Qué más? Es miedoso en cuanto a su estado de ánimo. Vamos a estar contrabando. ¿Qué más? Tiene problemas para dormir por estar vigilando su apartamento. Se volvió... Se retrajo. Volvió retraído. Empezó a oír sonidos extraños. ¿Cómo? Empezó a oír sonidos extraños. ¿Cuáles? Empezó a oír sonidos extraños, a escuchar sonidos extraños también. ¿De dónde ustedes? ¿Dónde dices? Donde dice empezó a oír sonidos extraños y a creer que sus amigos se reían de él. Eso que hablan de las noticias de él y todo, esas son ideas de referencia, ¿sí? Ahí está, vamos a ver qué más. Bueno, vamos a dejar ahí para mientras, ¿sí? Porque vamos a ir poniendo un montón.
Abandonar, dice, eso es lo que yo quiero que ustedes elaboren, ¿sí? Anteriormente nosotros veníamos aquí y hablábamos, por ejemplo, llanto, tristeza, soledad, tenía depresión, tenía mucho sueño. Antes se hacía así, pero me daba a mí pauta para poder saber qué diagnóstico tenía. Si yo leo lo que está arriba, es mucho más fácil comprender y así es como lo tienen que elaborar ustedes, de manera. Entonces ya con eso que está ahí arriba ya tengo la idea de qué es lo que padece la persona. Parece que estamos viendo solo 2 trastornos, entonces con eso ya puedo ubicarlos. Entonces yo así como está aquí abajo, yo no quiero situación, eso lo van a tener que impresiones clínicas. ¿Qué trastornos podemos ubicar aquí entonces? Denme los 2 trastornos que podemos poner ahí. Yo diría que el trastorno delirante de tipo persecutorio. Me dijo, lo vamos a poner, pero hasta después. O sea, en esto van solamente los sin especificaciones, sin código y sin. Ahora sí, ¿cuál es su diagnóstico? Trastorno delirante. El código, dígame el código. 27, algo así, ¿es? 297. Ajá. Punto 1. F22. F22. Correcto. ¿Ah? Ahora dice usted tipo persecutorio, pero también hay de grandeza. ¿Qué pasa? Hay 2 y no los podemos poner los 2 al mismo tiempo. ¿Cuál escogemos ahí? Mixto. Tipo mixto. Ahora vamos a los episodios. ¿Qué tipo de episodio vamos a poner ahí? Es primera vez que veo. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Múltiples o primer episodio? Primer episodio. Primer episodio. ¿Qué más? Primer episodio. Llega con síntomas. Quiere eso, así es el diagnóstico que tiene que quedar. Trastorno delirante 297.1 F2 tipo mixto, primer episodio, actualmente en el episodio agudo. Eso me quiere decir a mí que la persona tiene 2 delirios. Es la primera vez por ser su primer episodio, pero actualmente un episodio agudo, que quiere decir que está presentando los síntomas en este momento o la sintomatología de ese trastorno. Si no fuera así, se pone en remisión parcial o en remisión total, pero en este momento sí está presentando los síntomas. Como pusimos arriba, trastorno psicótico breve, el diagnóstico diferencial vamos a poner no es trastorno psicótico breve. El paciente no presenta alucinaciones características de este trastorno. ¿Se les quedó el diagnóstico diferencial? ¿Cómo tiene que ser? Sí, Lick. Diagnóstico para mí, como estamos en no lo conozco, no sé si va a haber seguimiento, y no está tampoco, pero tampoco está tan bueno, vamos a poner que el pronóstico va a ser, puede ser bueno, malo, mejor,
en este caso reservado, ¿sí? ¿Alguna duda para regresar a algún punto, algo que quieran ver, que se haya quedado claro? No te van a decir todo y lo repita, porque no. Yo sí tenía duda en donde puso Insight. Insight. O sea, yo el Insight lo conozco como la comunicación que se tiene con la persona. No. En psicología, en esto, es cierto, es que en Insight se puede ver de otras alternativas, otras carreras y otras situaciones. Y sí, tener razón en eso, pero es en otro aspecto, en el aspecto de la psicología, la capacidad que tiene el paciente de reconocer que tiene tipo de problema o que reconoce el problema que tiene, se llama intromisión porque es dentro de nosotros que tenemos esa situación. Él no tiene capacidad de insight porque ahí mismo dice que ¿dónde está eso del insight? Parecía no ninguna conciencia que sus creencias fueran anómalas, o sea, no reconoce que lo que tiene es malo. Entonces insight es malo, no tiene buena capacidad de insight. Entonces en psicología como tiene que ser así. Si nosotros buscamos ideas, aparecen en el área del comercio también, en muchas situaciones así, que no tienen nada que ver con la psicología. En psicología la capacidad de reconocer que tiene o no un problema. Licenciado, disculpe, y en pronóstico, ¿qué es lo que se pone? Ahí siempre me ha dado duda. Mire, pues en práctica se pone favorable, desfavorable o reservado, que es lo mismo que bueno, malo o reservado. Entonces ponemos bueno, malo o reservado, pero solo uno. No podemos poner tres. Y solo ponemos reservado. Si nosotros queremos, vea pues, poner alguna situación extra, aquí nosotros ya habilitamos esta casilla, ponemos observaciones, y aquí usted puede todo lo que quiera con respecto al caso. ¿Sí? Pero eso ya es personal, eso ya va después. Usted poner ahí, el paciente se recuperará pronto si con un psiquiatra y le ha recomendado algún medicamento, así mismo debería presentarse con un psicólogo para que atienda una terapia o cualquier cosa, o una situación que usted no haya puesto en esta historia clínica, ahí la coloca, si usted quiere. ¿Sí? Y si usted quiere, pone abajo firma y la historia clínica, entonces esa tiene más peso todavía. Ya de validez esa situación. Esta situación de la historia clínica tiene validez legal en aspectos relacionados a personas que estén enfrentando algún tipo de juicio o alguna situación así en la cual quieran una compensación, custodia, todo eso. Gracias. No, Insight, quedamos claros con el Insight, sí. Ahí estamos, Lick, nítido. Ok, ¿algo más que quieran ver aquí? Sí, Lick, yo tengo una duda de donde colocamos humor irritable, no le gusta que la gente se ría de él, y está claro, pero no está eufórico ni alterado. Fíjese que en un curso en el que no fue un caso clínico, pero sí teníamos que poner como características que no fue una historia clínica, pero teníamos que poner como las características que encontramos en el caso que nos dieron. La licenciada me dijo que me corrigió porque me dijo que yo no tenía que poner como información que no me estaban preguntando, o sea, no sé si me explico, como agregar eso extra. Entonces, no sé, me surge la duda, porque en este caso agregamos como eso que el paciente no está presentando, pero que igual vamos a aclarar. No sé si me explico. Más o menos, es que mira, depende en qué curso usted, mire, me quiero complicar la vida y yo quiero que ustedes hagan este examen del estado mental solo poniendo sí, bueno, malo, entonces yo lo puedo hacer. No son cosas que no me estén preguntando, pero son cosas que sí me interesan. ¿Para qué me sirven? Para poder resolver mejor el caso clínico. Aparte de eso, cuando ustedes lleguen a práctica, de esta manera es como tienen que ustedes hacer su informe. Obviamente que no se trabaja todo de la misma manera. Entonces, es de acostumbrarse nada más. En este curso se lo tienen que hacer así de forma de narrativa, casi la mayor situaciones. Eso permite la fluidez de la información y el diagnóstico más
pero en cualquier caso que se vaya a ver. Casos van aumentando de nivel conforme van pasando los semanas y es mejor hacer una situación así llena, completa, aunque no se la estén preguntando. No es que se la estén preguntando, sino que hay que colocarla sí o sí. Cuando usted tenga su clínica propia y usted llene historias clínicas, usted ya va a decidir si quiere ya tener estandarizadas cosas y solo ponerle una cruz a cada cuadro, si bueno o no presenta cualquier cosa, o llenar situaciones así como usted le sea más fácil. Para mí esto es más fácil porque me ayuda a diagnosticar bien al paciente. Entonces, sí, en cualquier situación no tiene nada, para mí no tiene nada de malo, ¿sí? Yo antes hacía las cosas cuando era estudiante solo de poner no, sí, no, sí, no, y la verdad que no mucho. Es mejor no hacerlo así. Entonces se fue especializando esta situación hasta llegar a la narrativa, todos los aspectos que están ahí, incluyendo los criterios de no. Como les mencioné antes, se ponía solo una cosa, una palabra, pero no han cambiado las cosas y hay que ser más específico en ese sentido. Ok, gracias Lick por su aporte. No es de que se acostumbre nada más a esto. Es cierto que implica un poquito de trabajo, pero ya al tener el formato hecho solo es de lleno nada más, ¿sí? No hay mayor cosas que hay que colocar para leer bien los casos. A mí también me gusta como explicar más, o sea, extenderme, ¿verdad? Pero sí, esa vez me corrigieron eso, pero gracias. Y miren, psicopatología del niño y del adolescente, la catedrática que tiene su forma de dar la clase, yo no tengo la verdad absoluta, ella tampoco la tiene, cada quien trabaja a su manera, entonces usted tiene que decidir trabajar como lo pidiendo ahí. Como le digo, ya cuando salga usted va a decidir que para su persona como profesional qué es lo que más le conviene. En estos casos aquí es lo que uno les pide para que en mi caso, para que se vea bonito y se vea más claro. Si yo como les digo, yo puedo trabajar con ustedes, plataforma y las actividades que dicen ahí, hágame una infografía. Soy feliz de la vida haciendo una infografía, revisándola. No me complica calificando, pero yo lo que quiero es que aprendan, ¿ya? Entonces, hoy llegó la licenciada, hoy se metió en la coordinadora de curso en la mañana y no sé, yo a ver, no sé si le caigo, pero le dijo a los compañeros, ¿qué tal licenciado? Él es el licenciado eso de patología, es el más buscado en el curso de patología en la universidad y no sé si o no, pero sí me han buscado para recibir el curso porque sea más. Entonces yo como les digo, estos cursos a mí, por ejemplo, en el otro semestre me queda una sección y se la da una psiquiatra, la psiquiatra da la clase con la guía como está. Entonces mi intención es de que aprendan bien, que aprendan bastante y esto les va de verdad, no se hace con ninguna mala intención, al contrario, miran cómo todo esto. Y cuando lleguen con su curso de práctica supervisada y van a hacer esto, es facilísimo el curso, va a ser mucho más fácil que que no saberlo, pues no tener esa educación. El otro semestre mira esto mismo, pero se agrega el plan de prevención, entonces ya vamos a aprender a hacer planes y eso es un poquito más elaborado, qué tipo de técnicas y terapias y van a ver cómo se aprende todo eso, que lo van a tener que implementar en su próximo año. Entonces, mejor que a ese año sabiendo cómo se hacen las cosas, ¿ok? No sé si tienen alguna otra duda, que se nos fue el tiempo. Lick, disculpe, yo solo tengo una duda en el inciso 7 sobre percepción. Ahí escribimos alteraciones dice. Es que escribimos que no hay alteración en la percepción y no presenta alucinaciones, pero no sé por qué. Pues la percepción es como la forma en la que la persona percibe su entorno. Pero en estos casos, si la percepción es cierto, tiene ese significado. En psicología, lo que estamos viendo nosotros se refiere a la alteración de la percepción, y la alteración de la percepción está relacionado a las alucinaciones y todo lo que tiene que ver con los trastornos psicóticos también. Entonces, por ese lado se va. Por ejemplo, aquí hay una situación de postura y marcha. Yo les puedo decir que la postura está relacionada a la forma de pensar de alguien. Por ejemplo, usted le puede decir cuál es su postura en relación al aumento de la canasta básica. Entonces usted da su punto de vista. Esa es su
postura, pero aquí en psicología es la forma de sentarse o de pararse, es una postura también. Entonces nosotros, todo esto está dirigido psicológicamente, psicopatológicamente, para entender o ver y conocer a la persona en todos los aspectos personales, afectivos y todo lo relacionado al ente como tal, para ver si tiene alguna alteración. Entonces, si la percepción es como yo veo las cosas, sí, ¿cuál es mi percepción cuál es mi percepción de la desnutrición, por ejemplo, en el país? Entonces yo digo, mi percepción es de que sí hay niños desnutridos y todo eso es un aspecto diferente. Aquí es psicológico y psicopatológico, entonces la percepción es eso, que nosotros percibimos en cuanto a alteraciones de nuestros sentidos y que nos van a llevar a nosotros poder diagnosticar un trastorno psicótico si está alterado. Si no está alterado, no es un trastorno psicótico. Así nomás, ¿sí? Ok, gracias. No se preocupe, mire, pues cuando ustedes les pidan un glosario o yo les pida algunas palabras, busquen diccionarios psicológicos, busquen en el M, cualquier cosa, pero no busquen en otro lado. Ustedes son psicólogos y como tales tienen que responder a todas las cosas que están aquí. Por ejemplo, actividad motora, voy a decir yo, pues no le encienden las candelas, voy a poner ahí, o no tiene buen starter. Es en el nivel de mecánica, y la actividad motora va a ser nuestro funcionamiento corporal y con el cual nos movemos. Entonces todo esto está relacionado con trastornos mentales. Todito lo que aparece aquí en el examen mental está relacionado con trastornos mentales. Si hay alguna función o alteración, ya lo vamos a saber aquí. Esto nos ayuda bastante a dar diagnóstico. No sé si tienen alguna otra duda. Aprovechen ahorita que quedan 5 minutos todavía ya de entrar a la otra clase. Ya no, Lick, solo le había puesto si nos podría compartir ese documento. Es que está bien completo. Este documento lo vamos a guardar y lo vamos a mandar a